Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un podcast más llamado De Pie. Estamos actualmente con un gran invitado especial, el maestro José Fren Marmolejo Vega. Mucho gusto. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación de estar en esta presentación. Ok, agradezco que se haya tomado el tiempo de estar aquí. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Me alegro, me alegro. Me comenta que actualmente viene de una conferencia en el Covach. No se puede dar el día de hoy porque suspendieron las clases. Ok, ok. Pero Ujú. ¿de qué iba a tratar? Me Iba, comentó que iba a ser para expandir eh, la publicidad de la facultad, ¿verdad? Era una invitación previa que me Ujú, habían hecho acerca de qué es la matemática y para ujú, qué, ujú, y explicar a los jóvenes ujú, acerca de ella. Algunos de ellos referían la necesidad de qué es el pensamiento matemático y qué es la matemática. ujú, ¿Hay una relación entre pensamiento y matemática? ujú. Efectivamente lo hay. ¿Cuál es? Pero ¿qué fue primero? Ujú. ¿El pensamiento O la o la matemática. matemática? Obviamente que el pensamiento, porque es a partir de las elucubraciones que hacían en la antigüedad para poder explicarse un fenómeno que ocurría, Ujú, o bien para resolver alguna problemática en lo particular, generaban primero el raciocinio ujú, y posteriormente fueron inventando la matemática. ujú, En lo particular, por ejemplo, lo primero que se requirió fue de contar la ujú, numerología ujú. y entonces surgen los números. Sí. Después hay la necesidad de representaciones geométricas para emular situaciones que están en la naturaleza y se estudiaron en lo particular su comportamiento, surge la geometría, Ok. pensamiento geométrico. Sí. Y más adelante el pensamiento algebraico, que es más abstracto en términos de que ahora la numerología se tiene que combinar con variables que vamos a llamar incógnitas en el álgebra. Ujú, Y entonces surge el álgebra. ujú. Y así se inicia el desarrollo, pero efectivamente es primero el pensamiento. Sin el raciocinio intelectual de las personas no se puede generar matemática. Ujú, Como todos pensamos, ujú. cualquier ente que piense puede desarrollar el pensamiento Matemático. matemático. Sí, pues porque es lo que actualmente es lo que nos han hecho aprender mal de las matemáticas, porque al menos en mi experiencia propia he comentado varias veces que mi forma de aprender matemáticas en preparatoria y secundaria ha sido muy errónea, porque nos la enseñaron sin pensar. Simplemente nos enseñaron de que, pues aquí está la fórmula general, úsenla nada más, pero nunca nos dijeron para qué era o para qué la podemos ocupar. Solamente nos decían, si ven una ecuación de esta forma, úsenla. Métodos, métodos, métodos. Le conocen más aquí como en la facultad los maestros y doctores como receta de cocina, cuando no debe de ser así. Y es algo que dice a continuación, lo que dijo en este momento. Tienes que primero tener el pensamiento y ya al final vas sacando todo para tener un pensamiento Y en matemático. efecto, ¿no? En efecto, lo digamos, las formas más generales Ujú, que se desarrollan con el pensamiento matemático, ujú. pues son el pensamiento lógico, Sí, el pensamiento justo. heurístico Y y el sobre pensamiento todo la creativo. creatividad, Sí. es decir, esta necesidad humana por entender y descubrir. Ujú, Y la matemática propicia eso. sí, Efectivamente, en los sistemas escolares, dada la mala formación del profesorado en matemáticas, lo que enseñan es algoritmia matemática, sí, fórmulas, sí. fórmulas, fórmulas. Y eso no es la matemática. No. Por eso en esta facultad se pretende una formación diferente, un acercamiento a la Sí. matemática hasta que puedes optar por lo más riguroso de la disciplina. Ujú, Pero cualquier joven que tenga intenciones de desarrollarse en este campo lo puede hacer. sí. No se requiere de una formación extraordinaria, máxime que sabemos Ujú, cómo es que los jóvenes se forman en secundaria y preparatoria. ujú. Y al llegar acá, pues procuramos que tengan un cauce diferente. Sí. Creo que es lo que a todos nos ha pasado, que estudiante que se ha mantenido aquí firme en la facultad, que no se ha dado de baja lamentablemente, que es que conocemos un nuevo mundo de las matemáticas, porque como usted dice, nos enseñan fórmulas y nada más, y aquí nos enseñan otro mundo distinto, que es como por ejemplo en esta facultad, a mí al menos yo no sabía nada de propiedades o axiomas, que literalmente es lo básico de las matemáticas, o para qué sirven o para qué son, o sea, ya teníamos otro pensamiento, que es lo que le comentaba hace rato al doctor Cigarreta, que a nosotros no nos enseñaron a pensar, simplemente nos enseñaron a seguir cosas. Aprendimos, le comenté que era más difícil aprender algo bien cuando sabías algo mal que no saber nada y aprender algo bien.
que es algo que al menos siento que está, como le comentaba, el tabú de mucha gente que quiere entrar aquí a la facultad, que dice, pues yo no sé nada de matemáticas, si entro no voy a saber nada, no voy a tener un éxito próspero, cuando en realidad tienes que entrar así para que puedas tener un mejor desarrollo, es lo que acaba de comentar. así es, precisamente. Y esta facultad surge, a diferencia de que es la ocurrencia de algún Ujú, académico que consideró que había que abrir una carrera determinada en Guerrero, no ujú, surge así. Surge primero por la necesidad de incidir en el sistema educativo, mejorando la enseñanza de la matemática. ujú, Es así surge primero la maestría en matemática ujú. educativa. Ok. Esto estoy hablando del año de 1979, Cuando salió la cuando maestría surge el primer educativa. programa. Ok. Eh, Posteriormente, en el año, en el año 86, Ujú, se crea la licenciatura en matemática educativa. ujú, En el 92 se crea la maestría en estadística aplicada ujú, y una especialidad en metodología de la enseñanza de la matemática. ujú, En el 94 se crea la licenciatura en matemáticas ujú. y con 4 áreas de De uso. formación para un perfil amplio para Ujú, que los jóvenes que egresan de esa licenciatura tengan las opciones laborales muy diversas. ujú, Actualmente, por ejemplo, egresados de esta licenciatura ujú, trabajan en la Suprema Corte de la Justicia ujú, en México. Hay un par de jóvenes que su actividad es escuchar el diálogo de los ayudantes de los ministros ujú, y hay una controversia constitucional y ellos lo que hacen es modelar esa controversia y encontrar si hay una contradicción lógica en su estructura, ujú, dado que las leyes mexicanas son como la matemática. La Suprema, la Constitución es como nuestro sistema axiomático ujú, y entonces ninguna otra ley derivada puede contravenir lógicamente aquella. ujú, Entonces, los matemáticos que hacen ahí, lo que hacen es modelar y verificar si no hay contradicciones lógicas en la construcción del discurso que se tiene. ujú, Si las encuentran o no las encuentran, de todos modos se lo pasan a los especialistas, ahora constitucionalistas, abogados, y ellos son los que le dan forma. ujú, Sería muy complicado para los abogados guardar en la memoria todos los preceptos legales para poder encontrar un detalle de una ley que contravenga la Constitución. ujú. Pero con el modelaje matemático es factible hacerlo. Y ahí tenemos egresados. También tenemos egresados en el banco, en los bancos, tanto en el banco estatal como en la banca privada. ¿Qué hacen ellos ahí? Son proyectistas analistas, es decir, trabajan sobre matemáticas financieras, como lo hacen los actuarios, ¿no? No tenemos nosotros la actuaría en la facultad, pero tenemos la formación suficiente que se le da al matemático para poderse adaptar a las próximas áreas de trabajo laborales que son muy dinámicas ahora. Y lo mismo, ¿no? En la industria también hay compañeros matemáticos egresados, en la academia no se diga, Ujú, un alto porcentaje de los jóvenes que egresan hacen la maestría y el doctorado en esta o en otras instituciones del país o del extranjero. ujú. Entonces es toda una carrera y una vida académica que la gente pueda desarrollarse emprendiendo esta área de la matemática, ¿no? Se sabe muy poco de ella porque los horroriza Sí. saber qué es matemáticas porque así fueron deformados en la escuela. Ujú, Hay un autor, Félix Klein, que escribe en una obra que se llama ¿Por qué Juanito no sabe sumar? ok. Dice, 0 en la escuela, pero 10 en la vida. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que la escuela no coadyuva o no ha coadyuvado convenientemente a la formación de los jóvenes, ¿no? ujú, Ahora nuestra facultad, pues es una facultad rica, contamos con distintos niveles de formación de los profesionistas. En particular tenemos 2 técnicos universitarios, superiores universitarios, que es una carrera de 2 años, ujú, es subprofesional en estadística y en el área de computación. ujú, 2 licenciaturas, la licenciatura en matemáticas ujú. y la licenciatura en Matemática matemática educativa. educativa. Tenemos luego 6 maestrías, Ok. ¿sí? Eh, ¿Cuáles son? la maestría en matemática educativa, Ujú, la maestría en docencia de la matemática, ujú, la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas, ujú, la maestría en matemáticas aplicadas
la maestría en ciencias matemáticas y la maestría en métodos estadísticos aplicados. Y contamos con 2 doctorados, Sí. el doctorado en matemáticas puras y aplicadas Ujú, y el doctorado en matemática educativa. ujú. Entonces esto a partir del 79 y hasta la fecha se ha logrado esta formación, pero también con un ingrediente muy particular, que cuentas con una planta académica de excelencia. Ujú. Es decir, el personal docente y los investigadores de nuestra facultad son competitivos a Sí, nivel nacional e incluso internacional. sí. Ha costado mucho trabajo construir esta, y tal vez es lo más valioso que tiene la facultad, Ujú. tener esa planta académica. No tenemos a lo mejor excesivas y excelentes instalaciones, Sí. pero contamos con una planta docente muy solvente académicamente, ¿no? En todas las áreas que atiende la facultad, de manera tal de que estamos ofreciendo al pueblo de Guerrero una escuela de calidad, ¿no? Si nos quisieran evaluar por la numerología, yo te podría decir, por ejemplo, existe un programa nacional que se llama Sistema Nacional de Investigadores, Ujú. Sí, sí, sí. que lo promueve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en él se inscriben, sí se reconoce la calidad de los investigadores. Sí. Bueno, el mayor número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores que tiene Guerrero Ujú. están en la Facultad de Matemáticas. Sí, creo que contamos con 2 nivel 2 y uno nivel 3. Nivel 2, nivel 3 y todos los demás están en nivel 1 y algunos están iniciándose. Sí, Pero tenemos el mayor número de profesores en ese programa. sí. Hay un segundo programa que se llama Perfil Deseable, es Ujú, decir, que todos los profesores ujú, estén produciendo y sean evaluados cada año ujú. en lo que se llama el Perfil PRODEP, Sí, el programa de desarrollo del profesorado. Es nacional y genera un excedente económico para los profesores, es decir, hay una beca específica que se da premiándote la producción anual que estás realizando. ujú, Y este es un programa federal, no es un programa de la universidad. La ujú, universidad lo redirige al profesorado, ¿no? ujú. Y por otro lado, pues los programas en los planes de estudio pues tienen una actualidad, digamos, reciente, de manera que permanentemente se están actualizando. Producto de las investigaciones que se generan, se van incorporando los nuevos procesos teóricos o pedagógicos, que es interesante llevarlos, ¿no? Ujú. Y ahora me gustaría en lo particular hablarte de los 2 programas de la licenciatura que tenemos. Sí, encantado. La licenciatura en matemáticas, más o menos como lo esbocé con anterioridad, su objetivo es la formación de profesionales Sí, potenciados para analizar y resolver problemas de diferente índole utilizando los medios y los recursos matemáticos que le forman, sea en la modelación, ¿sí? Sea en la optimización, sea en la resolución de problemas de diseño, sí, en la industria, etcétera, ¿no? Las áreas de ocupación de un matemático son muy diversas, ¿no? Tan diversas como que todas las disciplinas científicas ocupan matemático. matemáticas, absolutamente todas. Y la matemática elemental, pues que se ocupa en la vida diaria, Ujú. de manera tal de que siempre está el ingrediente matemático de manera útil para poder ser usado, ¿no? Entonces se les da esta formación a los jóvenes. Es una licenciatura que se puede hacer en 3 y medio, 4 o hasta 4 años y Medio. medio, dependiendo del número de unidades académicas que va tomando el estudiante, Ujú, de acuerdo a sus intereses. ujú. Puede alargarse más. Si los jóvenes, como es la práctica en Guerrero de que trabajan y estudian, Sí, pues no le puedes exigir a un joven que tenga la misma dedicación en tiempo ujú, que lo que tiene un estudiante que no quiere trabajar ujú. o no trabaja. Pero adicionalmente está el apoyo de las becas. Hay un programa nacional de becas para la educación superior en la que el requisito único es que el estudiante no tenga materias reprobadas. Si no reprueba, se le puede acceder a las becas y son becas interesantes en Sí, moneda económica, ¿no? Y este es el programa de matemática educativa. ¿Dónde se ofrece? Pues se ofrece en los campus de la facultad, en Chilpancingo, en igual. Iguala Y en y en Acapulco. Acapulco, ¿no? Lo que a nosotros nos corresponde es la atención en Acapulco. Y efectivamente nos cuesta trabajo que conozca la población estudiantil del bachillerato lo importante que es esta carrera, Ujú, porque tienen la idea
de que es más fórmulas, más métodos de solución de problemas que luego no son inteligibles para ellos porque no lo fueron en la escuela, Sí. ¿no? El mensaje sería: jóvenes, inscríbanse en la Facultad de Matemáticas en esta carrera y se van a llevar la sorpresa a ustedes de que la matemática no es esa concurrencia de muchas fórmulas, de muchos procedimientos. No, la matemática es creativa. Les va a generar bellezas en el pensamiento a ustedes y nosotros procuraremos efectivamente cuidar, cuidar su formación. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si quiere contestar, no pasa nada. No, este, no, luego le contesto. Ok. De manera tal debes conocer esta verdadera cara de la matemática, ¿no? Que no es así Como se como nos se ha pinta. pintado. Puedes consultar con cualquiera de nuestros estudiantes y seguramente te van a dar una versión muy diferente a la que es común escuchar Sí, que da cuando no miedo. se conoce, ¿no? Sí. Y nosotros estamos invitándolos a que participen. Ujú. Las clases son de las 8 de la mañana a la 1 o hasta las 3 de la tarde, según los horarios que los estudiantes van acomodando, ¿no? Ujú. Y se desarrollan actividades también extracurriculares. Permanentemente tenemos un coloquio que se realiza una vez a la semana, Cada a la miércoles. que concurren todos los jóvenes para conocer de sus propios compañeros o de compañeros más avanzados o de algunos académicos invitados cuáles son sus aportaciones que están haciendo a la ciencia matemática y en lo particular cómo los jóvenes van creciendo. Es ahí donde los vemos, ¿no? Cómo ingresaron a la facultad, cómo están participando en este y en otros eventos. La jornada científica estudiantil, que se Ujú. realiza a finales del mes de mayo de todos los años, Ujú. es un encuentro de estudiantes de matemáticas para mostrar sus producciones, de lo que ellos han sido capaces en distintas categorías en que se desempeñan, poder mostrar sus éxitos, ¿no? Es muy interesante este programa, es muy Ujú. animador, ¿no? Sí. La otra licenciatura es la licenciatura en matemática educativa. Educativa. Originalmente este programa fue pensado solo para profesores en servicio. Ujú. Sin embargo, a la fecha, el programa se ha desarrollado y ahora ha abierto la posibilidad para que se incorporen en ella distintas formaciones. Por ejemplo, efectivamente sí para profesores en servicio, que son profesores que ya enseñan matemáticas, pero que el sistema educativo ahora les está obligando a que además de que sean enseñantes de la matemática, Ujú. deban tener el perfil de matemático educativo o de Ujú. profesor de Matemáticas. matemáticas. Porque en la gran mayoría los maestros de matemáticas de secundaria y de Preparatoria. preparatoria no son profesores de matemáticas ni son matemáticos. Ujú. ¿Qué es lo que son? Son ingenieros, son químicos, son físicos, son biólogos, Ujú. hay hasta médicos Sí. enseñando matemáticas y es obvio que su formación No era adecuada. pues no es la adecuada para atender a los estudiantes. ¿Y cuál es la Bueno, diferencia entre una licenciatura en matemática educativa y una maestría? Porque mucha gente podría pensar que ha de ser lo mismo, no es lo pero mismo. comenta que una es para maestros que no llevaron esa formación de matemático, pues. De hecho, la licenciatura lo que trata es de dotarte Ujú. con los conocimientos y de las habilidades específicas para que te desempeñes enseñando matemáticas, Matemáticas. no a lo tradicional, Ujú. sino en esta perspectiva creativa, ¿no? Que permita a los jóvenes desarrollar pensamiento matemático desde jóvenes, desde Ujú. pequeños, Sí. hasta que crecen, sean o no vayan a ser matemáticos en la vida, pero la matemática que debieran tener al culminar el bachillerato debiera ser una matemática que les sirve para pensar y desarrollarse y desempeñarse en cualquier actividad que tengan, sea profesional, subprofesional, técnica o incluso el comercio mismo, ¿no? Ujú. Les ayudaría mucho para ello. Entonces nosotros procuramos formar profesores con esa orientación Ujú. y los que no tienen el perfil pueden acudir a nuestro programa. A veces les es complicado decir que yo ya tengo la licenciatura y quisiera ingresar mejor a una maestría. Soy ingeniero Ujú. y quiero ingresar a la maestría. Sí puedes ingresar, pero no vas a estar a la par de aquellos que tuvieron previa la formación de matemáticos educativos en la licenciatura, Ujú. porque ellos ya tienen una mayor visión acerca de cómo es lo que hay que enseñar. Ujú. La matemática es diversa, mira. Una cosa es la matemática científica, que por cierto no está estructurada ni concebida para ser enseñada. Esa matemática se va desarrollando teóricamente para resolver problemas de Ujú. la ciencia,
o de cualquier otra esfera de la ocupación humana. Ujú. Pero la matemática escolar es otra cosa. Entonces, ¿a qué enseñamos nosotros aquí a los profesores o a los que se están formando para profesores? Que reconozcas y domines la matemática desde la matemática científica de lo que vas a enseñar. Pero vas a hacer una transposición didáctica, es decir, vas a tomar una parte del conocimiento de la matemática científica y lo vas a transformar en objeto de enseñanza. Es decir, vas a construir lo que llamamos nosotros la matemática escolar, que es muy diferente a aquella. Sí. Aquella es para resolver problemas en lo general y esta en lo concreto es para que se pueda aprender matemática y se pueda ser creativo con ella, ¿no? Esa es la matemática educativa, entonces les es muy funcional a los profesores en servicio. Pero luego también en el sistema educativo tienes tú a profesores que no culminaron una carrera universitaria. Por alguna razón no se titularon y entonces pues están digamos, en rangos muy bajos de escolaridad acompañando ahí al sistema educativo. No los promueve el sistema educativo por tener esas deficiencias. Bueno, la licenciatura en matemática educativa les ayuda a eso. Si tú eres ingeniero, por ejemplo, ya cursaste la carrera de ingeniería, ahora mira, es obvio de que tú ya tienes un saber matemático particular de las ciencias de la ingeniería. No hay problema, te vamos a homologar materias que van a reducir el tiempo de estudio en nuestro programa, pero que se te reconocen ya como válidas, pero aquí va a haber una suerte de transformación de esa matemática que tú aprendiste. Ujú. Y entonces la carrera que es de 4 años puede reducirse a 3 años, homologando, o hasta menos. Ha habido quien la hace en 2 años, ¿no? Ok. Entonces, y además está dirigida ahora con un nuevo plan de estudios, está dirigido a bachilleres, es decir, a jóvenes que egresan del bachillerato y desean estudiar matemática educativa, es decir, formarse como profesores de matemáticas para ser enseñantes Ujú. del nivel básico, es decir, hasta la secundaria, Ok. y del nivel medio superior, esto es la preparatoria, los bachilleratos, Ujú. y te capacitamos para que también puedas incluirte en materias de los primeros años de una carrera no de matemáticos, sino, por ejemplo, de ingenierías Ujú. o de contaduría, de matemáticas financieras u otras disciplinas, ¿no? O incluso en medicina. En medicina se enseña Matemática. matemática, ¿sí? Y entonces te habilitamos para eso. Así egresan los licenciados en matemática educativa. Ujú. Y les ofrecemos, obviamente, después los programas de maestría y del doctorado, Ujú. dependiendo de lo que sea de su interés. Si quieres ser un investigador en matemática educativa, en los problemas de la enseñanza de la matemática, tenemos la maestría en matemática educativa. Si quiero perfeccionarme como docente de la matemática, bueno, tengo la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas y la maestría en docencia de la matemática. Ujú. Entonces hay una variedad y después concurren en un doctorado. El doctorado obviamente es de investigación. Ujú. Estos son los programas que tenemos. Ujú. ¿Qué es lo que ahora estamos ofreciendo en el campus Acapulco? La licenciatura en matemática educativa en la modalidad semiescolarizada, con clases que se toman vespertinamente los días jueves y viernes Ujú. y el sábado por la mañana, acomodándose los horarios sabiendo de que quienes asisten aquí pues son trabajadores en su mayoría o son jóvenes que truncaron una carrera, ¿sí? Y ahora pues te admite también a jóvenes que se interesan por la enseñanza, por ser enseñantes, por ser profesor. Yo quiero ser profesor de matemáticas. Entonces tienes la opción de poder ingresar a ese programa en esas clases aquí en Acapulco, en nuestra ubicación, Ujú. ¿sí? Pero también tenemos más abierto ese programa. Tenemos una versión virtual en la que ahí en la virtual sí requerimos que sean profesores en servicio, Ujú. ¿sí? Preferentemente profesores en servicio. O gente o jóvenes que ya tengan alguna experiencia con la matemática y que sean interesados en adquirir esa titulación de licenciado en matemática educativa. Eso se desarrolla en sesiones síncronas y asíncronas. Las síncronas generalmente son también los viernes por la tarde y el sábado y tarde, sábado, mañana y tarde, ¿no? Las síncronas. Ujú. Y además, pues o se orienta el horario según las
convenga al grupo de estudiantes y a los profesores que se ponen. Entonces, en este programa, pues tenemos estudiantes de las distintas regiones del estado, de Tlapa, de la Costa Grande, etcétera, y hasta algunos jóvenes que no son, que no son mexicanos, que radican fuera del país, ¿no? Ujú. Pues esta es, digamos, y la oferta es de que actualmente tenemos unos programas de estudio que permiten efectivamente un desempeño significativo para los estudiantes en términos de cómo ellos van a comportarse creativamente enseñando en las escuelas de educación básica, ¿no? Ujú. Algo lo que me gustaría mencionar que acaba de mencionar anteriormente, es que están las dos carreras de licenciatura, la matemática educativa y la matemática, pues como conocemos nosotros normal, lo que estamos cursándola. Ya nos aumentó un poco de la matemática educativa. Me gustaría que comentara un poco más las especialidades de la matemática, la licenciatura de matemáticas que llevamos, para la gente que quiera pasar de bachilleres para Ujú. acá, tenga al menos un poco el conocimiento de lo que se va a ver, que no tengan la idea de que solamente se van a ver matemáticas, sino que van a aprender a especializarse en un área, porque actualmente las cuatro que tenemos son la matemática básica, la matemática estadística, la matemática computacional y la matemática educativa. Ujú. ¿Cómo fue o cómo fue la idea de meter cuatro especialidades en este momento? Bueno, mira, es común la experiencia que se tiene de la formación de matemáticos Ujú, en el país y en el extranjero. En lo particular, algunos de nosotros estudiamos en el extranjero, en mi caso lo realicé en Cuba, ¿no? ujú, Y ellos son muy competentes en educación y en la formación de profesionistas, ¿no? Tienen los problemas económicos del bloqueo por Estados Unidos, etcétera, que no les permite un desarrollo, pero si eso no estuviera, serían un país muy desarrollado. ujú, Y en educación son una excelencia, ¿no? De manera tal de que aprendimos esto de ellos. Es decir, tienen la concepción de que tal vez lo único que vas a poder estudiar es una licenciatura y ya no vas a poder hacer un posgrado o un doctorado, ¿no? Entonces, la licenciatura se divide en dos partes. La primera parte es una formación básica que todo matemático, independientemente a lo que se vaya a dedicar en su especialización, debe dominar, ¿sí? Entonces, una formación básica, haz de cuenta que es como cuando se forma al médico general. ujú, ¿Qué cosa es? Es un médico que conoce las bases de la medicina, ujú, de la ciencia de la salud, y después se va a especializar en un área determinada. Bueno, entonces nuestra licenciatura tiene esa estructura. Tiene un conjunto de materias que están organizadas de forma tal que te dan esa formación básica. Y ahora, pues la matemática que es tan amplia y le damos un abanico de posibilidades de elección a los estudiantes. Es decir, ya los de las bases matemáticas ya las tienes, pero ahora en qué las puedes utilizar y puedes conocer más matemática, pero ya de un área específica. Por eso es entonces que se pensó en un perfil amplio ujú, para que tuvieras una libre decisión de por dónde venir. Porque hay que decirlo con claridad, el matemático profesional no domina toda la ciencia matemática. ujú, Los matemáticos profesionales pues dominan las bases de la matemática y de una especialidad en lo particular, ¿sí? O sea, no hay todólogos. ujú, Y eso se refleja también en el ámbito de la formación de los profesionistas. ujú, Y los planes de estudio tienen esa estructura. Entonces, por ejemplo, puedes elegir y decir, bueno, a mí me encantó la matemática y entonces lo que quiero yo es seguir construyendo teoría matemática. ¿Qué te aconsejamos? Entonces, estudia matemáticas puras, que le llamamos aquí matemáticas básicas o matemáticas simplemente, ujú, ¿no? Y en esa carrera vas a desarrollar tus habilidades en el ámbito de la aplicación matemática, que es la modelación, básicamente, de problemas, o vas a desempeñarte en acercarte a las fronteras de la ciencia, pero se te acerca. Vas a poder llegar más bien a ello cuando ya estés en el doctorado, estudiando el doctorado, estás en la frontera del conocimiento, ¿sí? Entonces te orientas por ahí. Pero a mí lo que me interesa es una aplicación de la matemática orientada por la estadística. Las ciencias de la estadística también son muy sí, importantes, ¿sí? Y la ocupación es muy diversa del estadístico, desde responsable de los estudios de opinión, como son las encuestas, sí,
Nosotros, por ejemplo, no somos del todo especialistas en eso, pero nuestros compañeros sí. Sí. Entonces hemos formado un grupo y cada que hay un proceso electoral, pues hacemos alrededor de 50 encuestas, ¿no? Para diferentes partidos, gentes, etcétera. ¿Y esa ocupación quién la hace? Pues lo hacen los estadísticos, ¿sí? Los estadísticos también están en las cuestiones de apoyo a todas las disciplinas científicas para el análisis de la información que se hace. La organizan, la analizan y hacen prospectiva de hacia qué es lo más probable que pueda ocurrir en una determinada tendencia de comportamiento de datos en una disciplina científica, cualquiera que sea. La medicina, la biología, la química, las ciencias sociales, ¿no? Puedes tú predecir a través de la estadística muchas cuestiones también. Ujú. Y los estadísticos se ocupan en mucho, ¿no? En la vida cotidiana se ocupa demasiado, tanto en empresas como en cualquier ámbito. Así es en cualquier ámbito, ¿no? Esa es otra orientación que se da, esa Ujú. formación. Y tiene su continuidad. Después de la licenciatura está la maestría ¿cómo se llama? En métodos estadísticos aplicados, ¿no? Ujú. Y puedes acceder a un doctorado que nosotros no lo tenemos, pero que se existen en el país. Ujú. Otra área es el área de computación. ¿Qué se pretende con computación? No es informática. Ujú. Era que mucha gente Eso confunde hay que aquí. diferenciarlo, ¿no? Cuando Ujú. hablamos aquí de computación, hablamos de las ciencias de la computación. Y las bases de la formación del computólogo con esta orientación, Ujú. pues es entre otras cosas la formación matemática y lógica básica, Ujú. que te lo da la primera parte de la carrera. Ujú. Y después te imbricas ya en el ámbito de las ciencias de la computación, que puedes llegar o lo mismo al análisis de grandes datos, por ejemplo, con computadoras, o puedes trabajar como hasta con inteligencia artificial, Sí. ¿sí? Realidad virtual, o sea, ves todas las ramas de ello, la robótica, Ujú. todo eso se ve en esa formación final. Y te puedes especializar después en las maestrías, ¿no? Ya la universidad tiene un par de maestrías y la facultad está preparando la maestría en tecnologías, Ujú. ¿cómo tecnologías emergentes, Ujú. como una continuidad para la formación de nuestros computólogos en la licenciatura. Ujú. ¿Cómo cuánto va a salir esa maestría? Yo creo que estaría lista para el 2006, 2026. Ok. 2026, para el 2026. Ujú. Por otro lado, está la otra área, que es la área de matemática educativa. Es decir, eh, muchos de los que egresan de la formación de licenciado en matemáticas, ¿sí? Un primer empleo que pueden tener es la docencia. Ujú. Y entonces los preparamos también para que no vayan totalmente, es En decir, blanco. no, yo solo sé la matemática esta, no, 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 también se te da una formación pedagógica, didáctica, metodológica Ujú. sobre cómo atender el asunto de la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Ujú. Como de una complementariedad a tu formación matemática. Eso es lo que les da. Es diferente a la licenciatura en matemática educativa en parte, porque la Ujú. licenciatura en matemática en parte, el plan de estudios tiene un equilibrio en términos de contenidos matemáticos y contenidos pedagógicos y didácticos. La licenciatura en matemáticas, área matemática educativa, será un 70% de matemáticas y un 30% de pedagogía y educación, porque se piensa algo complementario para el matemático, Ujú. ¿no? Pero sí se pueden desempeñar con eficiencia en la docencia. Ahora aquí tenemos egresados que lo fueron alumnos nuestros, que ahora son doctores, ¿no? Sí. Sí, y se especializaron algunos en matemática educativa, no todos en matemáticas o en matemática aplicada, ¿no? Entonces esas son las áreas que tenemos Ujú. y cada una de ellas tiene su propio claustro, es decir, tiene sus propios profesores especialistas dedicados a cada una de ellas. Así, eso hace que la facultad también esté organizada en el ámbito de los docentes e investigadores en academias. Hay 4 academias: la Academia de Matemáticas Básicas, la Academia de Estadística, la Academia de Computación y la Ujú. Academia de Matemática Educativa. Sí. Y cada una de esas academias es responsable del área de especialización o de las áreas de formación que se ofrece a la licenciatura en matemáticas, Ok. ¿verdad? Con cada una con su continuación en la maestría. Cada una tiene una posibilidad de continuidad con la maestría y hasta el doctorado en Ujú. 2 casos, ¿no? Que sería matemática. Matemáticas Ujú. básicas
matemáticas aplicadas, Ujú. tiene su continuidad. Matemática educativa hasta Ujú. el doctorado Ok, y estadística hasta la maestría ok. en este momento. Y computación, teníamos la maestría, pero hubo una separación de un programa de computación porque había una concepción más de informática que de ciencias de la computación Ujú. y se fueron a formar otra escuela que Ujú. tiene la universidad hoy también, no me acuerdo cómo se llama esa escuela, ¿no? Que fue una separación de la nuestra. Ujú. Conveniente, pues, porque lo que tiene esta facultad es que la columna vertebral de todos los programas educativos es la matemática, ¿verdad? Esa es, digamos, La lo que columna. sostiene el árbol de posibilidades que se ofrecen a la comunidad. Sí. Ujú. Y una pregunta. ¿Es el fundador actualmente de la Facultad de Matemáticas? Bueno, actualmente no, sino que fui fundador Ah, de fui ella fundador. en el año 79. Yo Ok. ya tengo muchos años de servicio en la universidad. Ujú. Me he ganado el reconocimiento de maestro emérito Ujú. también de la institución, que se le da a los profesores que han dedicado mucho de su vida al desarrollo de Matemática. la matemática en el país y en el extranjero, ¿no? Somos fundadores de la Facultad de Matemáticas hacia el Ujú. año 79, junto con otros 4 o 5 colegas, algunos, y creo que ya no está ninguno, soy el único que queda aquí, ¿no? Ujú. No es que se hayan muerto, sino que Ujú. algunos no están y otros sí efectivamente fallecieron. Ujú. Yo soy aquí el congelado todavía que le queda a la facultad, ¿no? Aquí sigue. Ujú. ¿Cómo fue todo ese proceso de poner una facultad aquí en Acapulco? Mira, quiero decirte que el antecedente de esta facultad es un programa que tenía la universidad que era de formación de profesores, que era la normal superior, Ujú. y en donde existía la especialidad en formar profesores de matemáticas, como lo hace ahora la licenciatura nuestra. Ujú. Pero por razones que no coincidimos por las cuales ese programa desapareció, es decir, lo canceló la universidad. Y entonces surgieron 2 nuevos programas. Nosotros insistimos en que la problemática que tenía Guerrero y sigue teniendo ahora, que la hemos resuelto en muy poca medida, es el hecho de formar a los profesores de matemáticas con una visión diferente de lo que es la matemática y no como se enseña comúnmente. Ujú. Y entonces surgió un convenio con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional para que abriésemos la maestría en Guerrero. Ellos son los originalmente generadores de las maestrías en matemática educativa, el CIMBESTAB, en donde algunos de nosotros también nos formamos en el posgrado. Ujú. Y en un programa combinado con la UAGRO se abrió ese programa en 1979. Y el curso propedéutico para ingresar a esa maestría se abrió simultáneamente en Chilpancingo y Acapulco, desde Ujú. entonces, ¿no? Se consolida como maestría hacia el año 81, ¿sí? Y va generando independencia del CIMBESTAB, del Instituto Politécnico, hasta que ya finalmente tiene sus propios docentes investigadores y que trabajan en ella. Ujú. Sin embargo, fue un programa muy dinámico que concitó el tener invitados internacionales. Por ejemplo, digamos, ¿qué te diré? La punta Ujú. de los investigadores internacionales han estado en nuestra facultad. Sí. Te puedo hablar, estamos hablando en el ámbito de que era matemática educativa en su momento nada más. Por ejemplo, estuvieron profesores de la Academia de Ciencias Pedagógicas de Cuba, un buen número de doctores, ¿no? A los fundadores de la matemática educativa en el mundo estuvieron aquí. Uno de ellos le hicimos un reconocimiento y nuestro auditorio lleva su nombre, Ujú. doctor Carlos Imas Yankee. Sí, sí, los he visto. Y has visto una fotografía Sí, de él ahí, ¿no? sí. Él junto con otro doctor al que le debemos el reconocimiento, pero falleció recientemente, es Eugenio Filloy. Ellos son los que crearon la idea de la matemática educativa en México, no la había. Y hacia el año 73 y después en los 70 generaron estos programas de maestría. Y ahora hay doctorados obviamente también allá, ¿no? Entonces así surgió. Éramos simplemente un programa de maestría. Pero en el año 86 el país demandó al CIMBESTAB
que dirigiera un programa nacional para actualizar a los profesores de matemáticas de secundaria. Y entonces invitó a algunas universidades, nos invitó a nosotros. Y participamos en el diseño de ese programa que llevó el nombre de Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas. Ujú. En él hubo 5,000 profesores a lo largo de todo el país. Se abrieron 18 centros de atención en universidades y tecnológicos del país. Y en Guerrero fue la Universidad Autónoma de Guerrero. El problema era, y entonces ahí es donde se creó el proyecto de la licenciatura en matemática educativa. Ese programa se creó ahí. Y esos 5,000 y tantos profesores se les incorporó a esa licenciatura. Ujú. El problema que se presentaba era, ¿y quién los titula? Sí. La Secretaría no puede por sí sola, tiene que ser una institución. El Sinvestab no puede, porque no es para licenciatura, solo es para Ujú. programas de posgrado. Entonces tendrían que ser universidades de provincia. Sí. Y entonces las universidades elegidas fueron la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad de Ciudad, ¿cómo se llama? Juárez, de Ciudad Juárez, Ujú. la Universidad de Sonora, la Universidad de Yucatán. Fueron las que creamos esos programas de licenciatura. ¿Sí? Y desde 1986, entonces, al tener licenciatura y programa de maestría, la ley de la universidad establece que dejamos de ser programa de maestría o escuela superior y pasamos a ser facultad de matemáticas. Ujú. ¿Sí? Pero nuestra identidad no estaba completa. Teníamos demandas, por ejemplo, en el campo de la estadística. El Sí. gobierno del estado y las organizaciones de productores nos pedían asesoramiento, pero no estábamos nosotros especializados en ello. Éramos profesionales en matemática educativa, ni siquiera en matemáticas puras, Era matemática ¿no? educativa. Era en educativa. Sí. Y entonces nos demandaban apoyos y tuvimos por eso que adelantar y crear la especialidad y maestría en estadística aplicada para formar gente en esa área que pudiera resolver esa problemática en la que incide, Ujú. ¿no? Y a su vez, pues se desarrolló el programa de una especialidad en metodología de la enseñanza de la matemática, como un previo a la maestría, ¿sí? Y esto se hizo en el año 92. En el 94, siendo yo director de la facultad, este, ya había una mayor demanda de formación ya de matemáticos profesionales. Se nos decía que en Guerrero no se podía desarrollar un programa así, ¿Por qué? porque decían que nosotros éramos un estado que no tiene industria, la única industria es la turística, ¿no? Y ahí encajaba perfectamente lo estadístico, en educación, perfectamente lo de educación, pero matemáticas puras, no. Tuvimos que convencer a tanto autoridades gubernamentales de Guerrero, porque en ese tiempo para que te aprobaran una carrera tenía que pasar por una comisión, ¿sí? Que analizaba si era pertinente no abrir en el estado esa nueva carrera, y en la que formaban parte directivos de la Secretaría de Educación, gente del gobierno del estado, representantes del gobierno del estado, de todas las instituciones de educación superior que había en ese momento en el estado, y la universidad como que tenía que pedir permiso, ¿no? Para eso. No era realmente así, pero podía haberlo hecho por su cuenta, sin consultar. Pero nosotros queríamos que hubiera un conocimiento y un convencimiento de que realmente era necesaria tener esa carrera. Porque nosotros no pretendemos solo formar matemáticos para el estado de Guerrero, Ujú. matemáticos para el país y matemáticos con una visión para el mundo, porque la globalización ya estaba acercándose a nosotros en aquellos años. Sí. Total, se convenció y entonces, ¿pero quién va a diseñar esa carrera? Si no Ujú. somos matemáticos profesionales, somos matemáticos educativos y Ujú. estadísticos. Y entonces tuvimos que traer a gente del mundo a apoyarnos. Y se encargó al director, el que era el rector, director o decano le llaman ellos, Ujú. de la Facultad de Matemáticas Rodrigo Facio de Costa Rica, el doctor Bernardo Montero, al doctor, que era el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, compañeros de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Instituto de Matemáticas, son los primeros que vinieron a diseñar la carrera. El primer plan de estudios se generó así. Esa influencia de las áreas fue por los cubanos.
y el peso matemático fue por todos los demás, incluidos ellos, obviamente, ¿no? Y se diseñó el primer programa. Así surge la licenciatura en matemáticas en el año del 94, Ujú, ¿sí? 1994. A la par, estaba ya ventilándose la necesidad de más programas, ¿sí? Ya teníamos la maestría en matemática educativa, la maestría en estadística aplicada. Y hacia finales de los años 90, yo fui funcionario de la universidad, fui director de investigación científica, fui director de asuntos académicos y en este ujú. segundo cargo se diseñó el doctorado en matemática educativa. ¿Quién vino al doctorado? Pues nada menos que Guy Rousseau, acaba de morir hace como un año, es la punta de la educación matemática europea, ¿no? Estuvo con nosotros. El doctor Luis Campistruz, la doctora Celia, que estuvieron 10 años aquí con nosotros, que son distinguidos investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba, ¿sí? Y obviamente profesores nuestros. Bueno, también participó el doctor Andrea Tibí, que recién murió también, que era el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Toulouse de Francia. Entonces, la visión era entre la europea y la latina, ¿sí? Y en esas condiciones se diseñó ese posgrado, el doctorado, que funciona desde más o menos del año 99 Ok. aproximadamente, Llevan ¿no? para 30 años, ¿no?, en ¿Sí? funcionamiento. Y después pues ya vinieron desarrollándose todos los demás programas de posgrado, ¿no? Ujú, La historia de la facultad es muy productiva, sí. pero a la par tuvimos la visión, los viejos profesores, entre ellos me cuento yo, de que teníamos que dinamizarla. Muy pronto nos hicimos de matemáticos puros, ¿sí? De matemáticos aplicados y obviamente lo que teníamos era nuestra fortaleza, era la matemática educativa, pero nos faltaban todas las demás áreas y el área de computación y tuvimos que atraer gente especializada para ello, ¿no? Y así fue como se desarrollaron todos estos programas que ahora ves. Algunos muy consolidados y otros les falta consolidarse mejor. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra, digamos, el talón de Aquiles, yo diría ahorita, de nuestra facultad? Es la falta de posgrados en el área de computación, Ujú. ¿sí? El plan de estudios que ustedes llevan aquí, en el área de computación, no es informática, es ciencias de la Matemática, computación, sí, ¿sí? Mucha matemática, lógica y mucha tecnología. sí. Así hemos arribado a este momento. Ya nuestra facultad está ¿cómo le llaman cuando dicen en competencias? Está en el En, rating, en ¿no? el, ajá, en el podio, en el ranking. De las mejores escuelas de matemáticas del país. Sí. ¿Cuál es nuestra visión, lo que queremos? Ser un referente de las matemáticas entre las instituciones del Pacífico mexicano, lo cual nos obliga a acercarnos más hacia el mundo asiático, Ujú, ¿verdad? Porque son con los que más convergemos desde el Pacífico. Y entonces ese es nuestro anhelo, llegar a ello. Y para ello, pues estamos en el proceso de consolidación de nuestra planta de profesores, ¿no? Que te digo es de excelencia, pero todavía queremos potenciarla más. Desafortunadamente, la universidad no tiene una política de promoción de la investigación internacional y eso nos limita un poco. Entonces, los profesores con sus propios recursos y apoyos que ellos se dan, de becas, etcétera, ujú. es que pueden alcanzar los estándares y los niveles internacionales. Eso le falta a nuestra universidad, tener una dependencia que promueva esas posibilidades, porque ya tenemos nosotros al recurso humano, tenemos su potencial en investigación. Sí. ¿Qué nos falta? El acercamiento. El acercamiento significa, entre otras cosas, las estancias de nuestros profesores en el extranjero, que ha disminuido mucho, pero por las razones que tiene el país y tal vez el estado de la universidad. Ujú, Pero ese intercambio se da. En las épocas en que a mí me tocó dirigir la facultad, logramos que estudiantes de licenciatura nuestra hicieran estancias en Estados Unidos, en Francia, en Cuba, en Brasil, con intercambio, ¿no? ¿Cómo era la cuestión? Son con colegas que conocemos de aquellos espacios y entonces les decíamos, yo te mando un estudiante y tú me mandas uno, ¿sí? Tú te encargas de que coma y viva y ujú. yo me encargo de que coma y viva acá y que Ujú. además esté en nuestras instituciones y así lo lográbamos. Ahora las cosas son un poco más complicadas, ¿no? Y ahora sí requerimos de becas y tenemos la esperanza de que
va a haber nuevas maneras de entendernos con el nuevo gobierno que habrá en México, ¿no? Si es que gana la compañera Claudia. Sí. Ella es colega nuestra, la conocemos de mucho tiempo atrás Ujú. y seguramente sabemos que le va a poner un papel especial Matemáticas. a la ciencia en Ok. general, ¿no? Y buscaremos la manera de acercarnos para que pueda atender estas necesidades que tiene nuestra facultad ahora, ¿no? Sí. Porque actualmente en la Facultad de Matemáticas, ¿cuál es la, no crisis, pero qué es lo que está pasando actualmente en la facultad? ¿Cuál es el método que está pasando ahorita, en general? Los problemas, Ajá. pues el mayor problema, como viste, es lo que nos ocasionó Otis. Ujú. Afectó mucho nuestra infraestructura, ahora nos ha dejado sin internet Ujú. y mira cómo lo hemos resuelto. Yo tengo este servicio Ujú. personal, satelital, yo directamente estoy tomando la señal de un satélite, no es ningún servicio mexicano, es un servicio norteamericano al que le pago en dólares, ¿no? Ujú. Pero y ese es un déficit que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la alimentación para nuestra línea de comunicación por internet viene de la escuela de contaduría. Desde allá se trae en fibra de óptica Óptica. hasta llegar aquí. Pero el lote se le acabó y eso va a llevar tiempo para que se recupere. Entonces estamos viendo formas alternativas de resolverlo. Ujú. Entonces la infraestructura, el problema del internet, de las comunicaciones en general, ¿no? Que tenemos ahorita. Y eso es lo que nos pega. Bueno, además, te digo, la falta de programas en la universidad en este momento que promuevan el acercamiento más a la ciencia de frontera, ¿no? Con esto de salir al exterior y Ujú. contactarse o traer expertos del exterior, que ahora los traemos, pero es muy difícil, ¿no? Concretar sus venidas. Para los estudiantes tenemos un problema, la matrícula. Es decir, teníamos estudiantes de las costas que venían a Acapulco, pero pues ya no hubo condiciones, la economía se complicó, etcétera. Pero ahora tenemos una nueva posibilidad. Hemos convenido con la Secretaría de la Juventud de poder aperturar una casa del estudiante de matemáticas en Acapulco. Esto nos va a permitir invitar a jóvenes de las costas y de la montaña que puedan venir a Acapulco, teniendo resuelto el problema de la vivienda y el problema de la alimentación a través de nuestro comedor universitario. Entonces, vamos a dar esas condiciones, una especie como de beca, ¿no? Ujú. Tengo la habitación, tengo Comida. mi comida y tengo mis medios de estudio, porque esas casas las hemos equipado en otro momento con computadoras, con cocina, para que la gente, los muchachos puedan realmente desempeñarse. Ujú. Y aquí habrá que hacer mejoras todavía en aspectos, por ejemplo, nuestra biblioteca tiene que ser un centro de autoacceso. Es cierto, ya no consultan mucho los libros los muchachos, pero consultan las bases de datos. Y entonces ahí había un grupo de computadoras que tienen, además de la biblioteca universitaria y está ligada a otras bibliotecas como las de la UNAM, Ujú. este, la apertura a poder entrar todas distintas bases de datos y darles a los jóvenes los secretos de los maestros, de dónde sacas tanta información. No, es que hay una plataforma acá ¿y por qué no se la das a los alumnos? Dáselas, son plataformas libres, que sepan ellos que para una tarea pueden consultar cosas ahí, que les orientan, no para copiarlas, pero para orientarse, profundizar y abrirles el mundo del conocimiento a través de la computación, Ujú. ¿no? Sí. Entonces son algunos de los déficits que tenemos, ¿no? La conectividad básicamente, problemas de la infraestructura que nos pegó, verás que ya estamos resolviendo el problema de los baños, ¿no? Que Ujú. era también una cosa crítica. Y por lo demás, pues no tenemos mayor problema, ¿no? Ok. Tenemos alumnos interesados, Ujú. profesores competentes y esto va hacia adelante. ¿Qué le podría decir a un alumno de bachillerato que quiere ingresar a la universidad, ya sea esto o esté pensando en ingresar a esta facultad? ¿Qué le podría decir en la importancia de estudiar matemáticas? Para toda la gente que quiera estudiarla o tenga miedo. Sí, decirles en principio que deban tener un acercamiento para entender que la matemática que se enseña aburrida en la escuela no es la matemática que les interesa. Por ejemplo, te lo decía yo, esa tomas algo de la ciencia matemática y lo tienes que transformar a través de la transposición didáctica para Ujú. convertirlo en un tema de enseñanza pertinente y asequible para los jóvenes.
Eso no lo hacen rutinariamente en el No. medio educativo. Aquí sí se hace, ¿no? De manera tal de que vas descubriendo que la matemática no es esa ciencia aburrida, absurda o inalcanzable, que solo para cerebros, no es verdad. Cualquier ser humano con interés y con constancia puede ser un matemático excelente, ¿no? Y nosotros los invitamos a eso, a acercarse acá, porque además la matemática es el futuro de la humanidad, entre otras disciplinas. La movilidad, el transporte, los viajes espaciales, todo ello tiene el sustrato matemático en el proceso de su generación de desarrollo. Entonces, es muy útil la matemática, ¿no? Para cualquier actividad que tú quieras profesionalmente dedicarte, vas a ver que tiene mucha utilidad. Ujú. Y te estaríamos invitando, joven bachiller, a que te incorpores a nuestras licenciaturas, sea la de matemáticas o la de matemática educativa. Ujú. Cualquiera de ellas te abre las opciones, incluso laborales. No creo, no conozco, digamos, egresados nuestros que estén totalmente desocupados. Algunos están con algunas crisis de trabajo en Guerrero porque no quieren salir de Guerrero, pero la formación que te damos, joven, es para el mundo. Lo mismo puedes estar en Guerrero que en cualquier estado del país desempeñándote o incluso en el extranjero con éxito, ¿no? Nada más que hay que abundarle al idioma, al inglés. Ujú. Nosotros te ofrecemos 2 cursos que no son suficientes, No. apenas para que puedas traducir un libro de matemáticas, Ujú. pero sería muy conveniente complementar tu formación en idiomas y puedas desempeñarte libremente en el extranjero, ¿no? Ujú. Ya con eso sería todo. No sé si quiere agregar algo más. No, yo creo que ya tienes un chorro ahí para que cortes, Sí, ¿no? sí. Bueno, con Pues eso sería todo. te agradezco Muchas gracias por el el tiempo que se tiempo que le tomó. dedicaste tú a nosotros, ¿no? Es Sí. importante que la gente conozca lo que es la Facultad de Matemáticas, que la tiene aquí, en esta ubicación, en La Garita, en la Ujú. calle Chilpancingo, calle Carlos E. Adame, número 54, que tengan un acercamiento con nosotros. No somos el CONAMAT, Ujú. ¿sí? No Porque es lo so que me porque decía nos el doctor Segarreta, confunden que cuando se subía a un taxi le decía, lléveme a la facultad de y lo matemáticas, lo llevaron llevaba al con la mano. CONAMAT. Sí, No, no somos el CONAMAT, somos una facultad de matemáticas competitiva en el país. sí. De hecho, es de las mejores que hay aquí en el país. Así es. Pues muchas gracias por darse el tiempo, fue un Al gustazo. contrario, para servirte. Aquí los invitamos a la Facultad de Matemáticas. Estamos aquí ubicados en la Garita, calle Chilpancingo, que como ya mencionó aquí. Así que, pues nada, muchas gracias por dar el tiempo de ver esto. Los quiero mucho. Bye bye. Gracias. Muchas gracias. A ti. Vale, déjame tomar una foto, cualquier cosa.